Ok. Bueno, perfecto. Antes que nada, muchas gracias por tomarse la molestia de participar en este webinar. Como saben, este es uno de los encuentros que tenemos casi que semanalmente en virtud de la certificación que me encuentro realizando, que tiene que ver con, el título es Advanced Scrum Master de la Scrum Alliance. Y bueno, como parte de los objetivos de dicha certificación es presentar en la comunidad distintos temas que tienen que ver con agilidad. En particular en el día de hoy vamos a estar hablando de las dependencias en múltiples equipos, ¿sí? Y lo que tiene que ver con el escalamiento con LES, que justamente hoy de mañana lo estábamos hablando con la gente del equipo sur. Fernando estaba, me parece, y Pablo también, así que, bueno, justo viene a colación de ese tema. Si les parece, comenzamos, ¿sí? Bueno, lo primero que les quiero comentar es que es un framework de escalamiento de Scrum, ¿sí? Como todos saben, hasta ahora todos los temas hablaban del equipo de Scrum, y el equipo de Scrum en particular está conformado por un grupo de personas, digamos, que tienen múltiples aptitudes, múltiples skills, las cuales son entre 3 y 9 personas como ideal. La pregunta acá surge de, bueno, ¿qué pasa si tenemos más de un equipo? ¿Qué pasa si tenemos más desarrolladores? Bueno, aparece justamente esto, que son distintos frameworks de escalado, y bueno, uno de ellos es el que nos convoca hoy, que se denomina LES, ¿sí? Large Scale Scrum. Y bueno, lo que les quiero contar de LES, fundamentalmente, tiene que ver con que es el resultado de más o menos unos 600 experimentos que se hicieron, probando distintas alternativas a la metodología. Yo no sé si el sonido está mal o está mal. Y bueno, fundamentalmente lo que tiene que ver, como les decía, es eso, ¿no? Es el resultado de un montón de experimentos. Y en particular lo que se hizo fue definirse el framework, como todos los frameworks, con principios, con reglas, con estructuras, ¿sí? Y esos principios, obviamente, como dice ahí, son el corazón del framework, ¿no? Es lo que inspira ese framework. ¿Qué es lo que hay entre esos experimentos y ese framework? Las guías, ¿tá? Las guías prácticas, de cómo utilizarlo, de cómo practicarlo, cuáles son las recomendaciones, ¿sí? Pero como todo esto, está muy librado a lo que es la organización, digamos, cómo lo podemos adaptar, ¿sí? Bien, no voy a leer todo esto, ni mucho menos, pero a grandes rasgos, LES lo que permite es una vista completa del producto, está en contacto directo con el cliente, tiene un pensamiento Lean. Un pensamiento Lean tiene que ver con todo lo que sea Lean, tiene que ver con la parte de simplificar, ¿tá? Todo lo que no le dé valor a lo que se le va a entregar al cliente, la idea es ir eliminándolo. Por supuesto que hay técnicas, por supuesto que hay acuerdos, por supuesto que hay ceremonias, donde hay formas de saber qué cosas o qué componentes tienen un valor o no, o eventualmente si por más que no tengan todo el valor deseado, si el equipo decide dejarlo, si la organización decide dejarlo. Pero lo que sí es que tenemos que tener en cuenta que el pensamiento sí está orientado a la simplicidad. La idea también es que el equipo aprenda, ¿sí? Estas cosas tienen mucho que ver con Scrum. Los que ya han estado en contacto con Scrum lo conocen. Los equipos están orientados a características, ¿sí? Esto significa que las organizaciones que nosotros conocemos actualmente, o por lo menos hasta ahora, ¿sí? Las que vienen de la vieja época, están orientadas a componentes. ¿Qué quiere decir a componentes? Son grupos, equipos, pero que están especializados en algo. Por ejemplo, existe un equipo de desarrollo de Android, existe un equipo de desarrollo de iOS, existe un equipo de testing, existe un equipo de base de datos, existe un equipo de sistemas operativos, ¿sí? Esos son equipos orientados a componentes. Los equipos orientados a características es que tienen un conglomerado de todos ellos.
¿sí? O sea, hay gente que sabe de base de datos, hay gente que sabe de sistemas operativos, hay gente que sabe de Android, y así sucesivamente. Las dependencias se manejan a nivel de la integración. Esto significa, las dependencias vienen a ser qué es lo que yo preciso de otro, ¿sí? Para poder generar el producto deseado. Esas dependencias en LES están a nivel de la integración, están en el momento de decir, bueno, ¿qué hizo tal equipo? ¿Qué hizo tal otro equipo? Bueno, en el momento de integrar, ahí es donde se genera la dependencia. Pero la feature en sí, el equipo está en condiciones de desarrollarla por completo. En lo que tiene que ver con la gerencia, se enfoca a definir la visión y el cuidado de los miembros del equipo. Un poco también tiene que ver con Scrum, o sea, no decirle al equipo qué es lo que tiene que hacer, perdón, sí qué es lo que tiene que hacer, pero no cómo hacerlo, cómo organizarse. ¿Sí? La jerarquía tiene que velar porque el equipo pueda ser lo más Scrum posible. Los equipos son los responsables de coordinar entre sí. Me voy a sacar esto porque... Los equipos son los responsables de coordinar entre sí. A ver, voy a silenciarlos. Capaz que sí es el ruido. Perdón, muchachos. Me estaba haciendo ruido, no sé si era ruido ambiente de alguno o eran mis auriculares. Ahora parece que bien. Ahora está mejor, sí. Disculpen, ¿eh? Bueno, lo otro, hay talleres de diseño y de arquitectura. Hoy se planteaba en una charla informal el tema de, bueno, cómo se traspasa, qué pasa con esa directiva de arquitectura del software, cómo funciona la organización más allá del equipo. Bueno, con LES se generan los espacios, creo que los habíamos visto, las Community of Practice habíamos visto en alguna instancia. Esto es parte de lo que son las Community of Practice, ¿sí? Hay gente que genera talleres, genera eh, ceremonias, digamos, que permiten transmitir conocimiento y en particular todo lo que tiene que ver con diseño y con arquitectura de lo que va a ser el producto, de lo que la organización pretende. Se mantiene una sesión de refinamiento. Esto sí es extra de lo que es Scrum cotidianamente. Lo que hay es una instancia, una ceremonia donde este refinamiento viene a ser como que se pulen o se bajan un poco más a tierra o se intercambian ítems de lo que es los productos, los ítems o las actividades a desarrollar. Después, el DevOps y la integración continua son claves para entregar sin problemas al cliente. Capaz que muchos no saben lo que es DevOps y si no vieron el webinar de excelencia técnica, ahí comentamos un poquito de integración continua, no lo voy a repetir por lo extenso y por lo acotado que tenemos el tiempo hoy, pero fundamentalmente el DevOps lo que tiene que ver es cómo poner el producto en producción, ¿sí? Cambian lo que son las reglas, como les decía, no hay un sector especializado en poner el producto en producción, es el propio equipo el que tiene la autonomía para poder hacerlo, de forma coordinada, por supuesto, ¿no? Pero es el propio equipo el que tiene esa capacidad, y la integración continua tiene que ver con la excelencia de ese producto, cómo se trabaja para lograr un producto de calidad. Por último, como gran punto así, son las retrospectivas. Tienen que ser frecuentes, existen las sesiones de inspección y de adaptación. Como saben, más que de Scrum, en la agilidad es fundamental, eh, digamos, primero que nada, transparentar lo que uno está haciendo, ¿sí? O sea, no tener ningún secreto, digamos. Que la información esté disponible para todo el mundo en todo momento. Esa es la parte de transparencia. Y después está la parte de inspección, que es el decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a probar cómo nos va, ¿sí? Y si no nos va bien, podemos adaptarnos. Y si nos va bien, tal vez también podemos adaptarnos para mejorar aún más. Eso es lo que tiene que ver con la inspección y la adaptación. Y la retrospectiva es para aprender el propio equipo, ¿sí? Generar esa instancia de, ok, cada final de sprint, bueno, nos juntamos y decimos, bueno, ¿qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Y qué nos comprometemos a hacer mejor para la próxima iteración? Eso es fundamental, es lo que genera el crecimiento más grande del equipo y por supuesto la mejora, ¿no? En todo lo que es el desarrollo. Bien, eh, seguimos. Estos son, aquí tenemos
básicamente los principios de Scrum, de LES, perdón, no los voy a comentar en detalle porque tampoco es el objetivo de hoy dar LES. Básicamente es lo que decíamos, transparencia, que cuanto menos, más con less, ¿no? More with less, es hacer más cosas con menos, jugando un poco con la palabra. El 100% del foco está orientado al producto, ¿sí? El centro de todo el desarrollo tiene que estar centrado en lo que es el cliente también, ¿sí? Es darle valor al cliente en lo que el cliente quiere. Está el tema de la mejora continua, está el tema del Lean Thinking, del System Thinking, el control empírico de procesos, lo que decíamos recién de la transparencia, ¿sí? Y la teoría de encolamiento que tiene que ver en la forma de cómo se trabaja. No vamos a entrar en detalles, solamente se los presento y listo. O sea, si algún día vemos LES en profundidad, eh, lo veremos más en detalle. Esto es el marco de trabajo de LES, ¿sí? Cómo se presenta. Todos conocen lo que es Scrum, las ceremonias de Scrum, y acá simplemente lo que voy a hacer es contarles muy brevemente en qué cambiaría. Lo primero, esto que estoy mostrando acá es la estructura, y es lo que vamos a ver más adelante, y es lo que empieza a generar el tema de las dependencias y cómo trabajar respecto a las dependencias, ¿sí? Esto lo vamos a ver ahora en breve. Lo segundo que les quiero comentar es que, como ven, aquí tenemos en amarillo sobre el lado izquierdo el Product Owner, ¿sí? El Product Owner es el representante del cliente, ¿sí? En LES sigue habiendo solo un representante del cliente, ¿sí? Después está otra instancia que creo que está por aquí abajo, está LES Huge, ¿sí? Que eso tiene que ver con eh, cuando hay más de 8 equipos, ¿sí? LES es un escalado entre 2 y 8 equipos. LES Huge es para más de 8 equipos. Y bueno, fundamentalmente lo que tiene LES tiene que ver con que se mantiene un solo Product Owner, al igual que en Scrum, ¿sí? Eh, en Scrum, si recuerdan, luego de que se presentan los ítems en el backlog y en el product backlog y el product owner se los presenta al equipo de Scrum, en el sprint planning se terminan de delinear cuáles son esos ítems definitivamente, ¿sí? Que en LES lo que hay es una primera reunión de sprint planning, en sprint planning 1 para eso es igual, pero además aparece un sprint planning 2, ¿sí? Que ahí lo que se hace es, de los ítems que se seleccionaron, ¿sí? Cada uno de los equipos se pone de acuerdo con el resto y dice cuáles son los que van a desarrollar, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Pregunto, ¿no? ¿Se entiende la idea? Tiene que ver con cómo se va a distribuir ese trabajo que se va a desarrollar en ese sprint por esos eh, por esos equipos de Scrum. Lo siguiente que aparece es los propios equipos, ¿sí? Y en particular estos equipos, como decíamos al comienzo, tienen la particularidad que se denominan los feature teams. Los feature teams son esos, son equipos multidisciplinarios donde cada uno de los equipos tiene distintos componentes que saben de las distintas áreas. No voy a repetir, pero es básicamente lo que decíamos hoy, al comienzo. Después aparecen los Scrum Master. Los Scrum Master pueden ir, mientras que en Scrum, obviamente, al ser un equipo hay un Scrum Master por equipo, en LES, un Scrum Master puede estar a cargo de un equipo a 3 equipos, y no más, ¿sí? Bueno, como otra cosa grande que sí la mantienen son las Daily Scrum, ¿sí? Esas reuniones cortitas y ejecutivas para saber en qué están. Aparecen también reuniones de coordinación, ¿sí? Y lo que hablábamos hoy, el tema del refinamiento. Permanentemente se está inspeccionando lo que se está desarrollando por si hay eh, alguna incongruencia o algún ítem que de repente se tenía que haber elegido con alguno que quedó fuera del sprint, entonces se decide cambiar. Bueno, todo eso hay instancias para poder hacerlo, para poder modificarlo y poder seguir desarrollándolo. En este punto aparecen todos los actores, ¿no? O sea, todos los que son responsables de ese producto y de esos ítems
Por supuesto que el Product Owner está siempre, siempre enterado como representante del cliente. Ya finalizando el sprint y con el producto casi terminado, lo que hay es una review, ¿tá? Que esto es idéntico a Scrum. Y en esta review, bueno, como bien saben, se le presenta el incremento del producto a los clientes, vienen los stakeholders, eh, se genera una interacción fundamental entre el equipo, el product owner y los clientes, o sea, están todos integrados y trabajando en conjunto. Como ven, el rol del cliente en todas estas metodologías ágiles es mucho más protagónico, ¿sí? No cambia aquello de que, bueno, me quedo esperando, pedí esto, me quedo esperando y cuando me entreguen veo si está bien o mal. El cliente está permanentemente eh, pegado a lo que es el desarrollo y las entregas incrementales. Eh, Luego, como segunda ceremonia, hay retrospectivas que, si se fijan, están independientes para cada uno de los equipos, ¿sí? Y se agrega una segunda ceremonia de retrospectiva, que es una retrospectiva global para todos los integrantes de todos los equipos, ¿sí? Y bueno, y eso más o menos es lo que es LES, ¿sí? Esas son las diferencias. Lo que decíamos hoy, en cuanto a las estructuras, tenemos los equipos, ¿sí? En particular los feature teams, ¿sí? Eh, a ver, la diferencia entre equipos y los equipos de feature, no de componente, de característica, de comportamiento, es que los equipos vienen a hacer todo lo que es Scrum, el Product Owner, el Scrum Master, el Stakeholder, están todos ahí. Mientras que el Feature Team es específicamente lo que viene a ser el equipo de desarrollo, que tiene que tener esas características, ¿sí? Ser multidisciplinario por completo. Tenemos la organización en base a darle valor al cliente, el Scrum Master, las comunidades de prácticas que decíamos y cómo es la estructura organizacional. Para no irnos muy, muy lejos, obviamente no se asusten, no les voy a leer todo eso. Esas son a grandes rasgos las características del equipo. Hay una ley que se llama la ley de Conway, que aparece en la tercera, cuarta fila, que dice que los equipos orientados a componentes, les reitero que los orientados a componentes son estos que estamos acostumbrados a ver, digamos, ¿sí? Los que trabajan en metodología en cascada habitualmente, eh, en la forma tradicional de organizar los equipos, sigue la ley de Conway, ¿sí? ¿Y qué dice la ley de Conway? Que cualquier pieza de software refleja la estructura organizacional que la produjo, ¿tá? Eso está aprobado que es así. Mientras que, por otro lado, para los que son los equipos orientados a características o los feature teams que decíamos recién, viene a ser como una forma moderna, digamos, entre comillas, de organizar los equipos y evita la ley de Conway. Como les decía, no voy a entrar en detalle de cada una de las cuestiones, sí hablando de lo que son las dependencias, que es el objetivo de la charla de hoy. Y es en definitiva lo que puede llegar a impedir, digamos, el desarrollo normal de lo que es la entrega del producto. Decimos, tenemos para comentar que en los equipos orientados a componentes, la dependencia conducen a una planificación adicional, ¿sí? Mientras que en los otros tipos de equipos la dependencia, o sea, baja lo que es la dependencia y eso lo que hace es automáticamente incrementa la flexibilidad. Como ven en los diagramitas, yo no pude conectar la tableta para poder dibujarles encima hoy, pero en el primero de ellos se fijan que el ítem 1, ¿sí? Lo desarrolla el equipo A, ¿sí? Y parte lo desarrolla el equipo A y parte lo desarrolla el equipo B, ¿sí? Y eso va a impactar en lo que es parte de lo que es un componente del sistema. Y esto deberían pensarlo como algún ejemplo de la vida cotidiana que conocen, ¿no? Por ejemplo, no sé, pero eh, ustedes tienen que diseñar una aplicación web, ¿sí? Y hay un equipo que es de frontend. Entonces, bueno, el frontend es el que va a desarrollar, el equipo frontend desarrolla todos los frontend sin importarle lo que hay en la capa del medio,
¿sí? Que lo desarrollaría en este caso el equipo B, ¿sí? Y bueno, en realidad lo que están haciendo es que, por ejemplo, login, la pantalla, el diseño del login lo hace el equipo A, mientras que la lógica del login lo hace el equipo B. ¿Qué están desarrollando? El ítem 1, que es poder autenticar en la aplicación. Básicamente esa es la lógica y cómo funcionan los equipos a componentes, y es lo que soy, lo que la mayoría conoce como lo cotidiano. ¿Qué es lo que sucede en los otros tipos de equipos y en definitiva lo que hay que tender, o hay que tratar de tender, si así la organización lo estima conveniente? Es que un ítem, un solo equipo, sea capaz de desarrollar un único ítem, ¿sí? Y eso impacta en todos los componentes del sistema. Para cualquier componente del sistema va a funcionar lo desarrollado por ese equipo. Fundamentalmente es eso. Eh, Rápidamente, ¿qué características tienen estos equipos? Eh, Comparten el trabajo que hacen comparten el trabajo dentro del equipo, ¿no? El trabajo que hacen es independiente de los otros equipos. Así y todo, cuando hay que integrar, la responsabilidad obviamente es compartida porque termina generando toda la organización ese producto. Se establecen lo que ya con algunos hemos estado trabajando, que son los acuerdos de trabajo, ¿sí? Se generan acuerdos para los distintos puntos que la organización necesite, para lo que los equipos necesiten. La responsabilidad de gestionar esos equipos es de los propios equipos. No hay jerarquías que se relacionen o que coordinen nada entre los equipos. Por lo tanto, esto implica obviamente que los liderazgos van a estar distribuidos, ¿sí? Y los equipos, como ya estamos acostumbrados, son autogestionados, ¿no? En la metodología ágil, los equipos son naturalmente, como premisa número uno, autogestionados. ¿Cómo es la forma de pasar de una organización que tiene equipos en componentes a equipos orientados a comportamiento o a features? Bueno, es tan sencillo como crear el primer equipo multidisciplinario y que comience a trabajar y que comience a aprender, ¿sí? No es más que eso. Eso luego va a tener un efecto de propagación, a medida que obviamente se vean los resultados. En lo que tiene que ver con la organización orientada al valor al cliente, la idea, digamos, viene de la mano de cómo escalar y mantener un enfoque en el cliente. Bueno, justamente con equipos multifuncionales lo que se permite es centrarse en la característica del cliente. ¿Esto qué termina significando fundamentalmente? Que el equipo empieza a entender cómo piensa el cliente, qué es lo que el cliente necesita. ¿Sí? No hay una disociación entre el idioma humano del cliente y el idioma técnico del equipo. ¿Sí? Se pueden integrar. ¿Tá? Bueno, ahí dice justamente, hablan en el mismo idioma. ¿Cómo es la estructura organizacional del ES? Bueno, por supuesto que el trabajo se organiza en torno a equipos, ¿sí? Y la falta de coincidencia de habilidades encadena el aprendizaje, ¿sí? Lo que hablábamos hoy de las community of practice, bueno, se transmite el conocimiento a través de todos los equipos transversalmente. Él o las personas que saben algo dentro de algún equipo lo propagan al resto de los integrantes de su propio equipo y de los otros equipos. Bien. Bueno, Community of Practice ya lo hemos visto en otros webinars. Con algunos de ustedes inclusive ya hemos visto algo como para empezar a practicarlo también, así que no voy a entrar en esto tampoco mucho. Obviamente que están muy ligados a lo que es el voluntariado, ¿sí? O sea, es iniciativa de las personas o del propio equipo que alguien los capacite, les dé la información que están necesitando, y obviamente también está muy ligado a lo que es la autoorganización. Solamente el equipo sabe realmente qué es lo que necesita y de pronto hasta de quién lo necesita. Bueno, el juego del Scrum Master, en lo que tiene que ver al esa gráfica lo que muestra es dónde pone foco respecto al tiempo transcurrido, ¿no? A la evolución en el desarrollo de lo que es la utilización del fundamentalmente,
comienza con mucho foco en el product owner y en los equipos, con bastante foco en la organización, aunque después baja, ¿sí? Y fundamentalmente lo que hace al comienzo es capacitar o instruir o ayudar al product owner y a los equipos a ver cuál es su verdadero rol, ¿sí? Hay un tema de entrenamiento, hay un tema de facilitación, digamos, en cómo trabajar en conjunto, ¿sí? Cómo interactuar con los de afuera, ¿no? El rol del product owner, eh, por más que se simplifique en lo que es el representante del cliente, en realidad va mucho más allá del representante del cliente, porque está muy apegado al cliente, sí, pero está en interacción directa con el equipo, está en interacción directa con otros equipos dentro de la organización, ¿sí? Pero además está en interacción directa con la gerencia, con los stakeholders. eh, es un rol, digamos, clave en lo que es la agilidad, ¿sí? Bien, por último, acá Zoom me está avisando que nos queda poco tiempo. Por último, lo que se le da muy poco iniciativa, muy poco, perdón, muy poco foco al comienzo es en cómo hacen esas prácticas ágiles, ¿sí? El desarrollo ágil en sí no es tan importante al comienzo, más sí empieza a tener preponderancia en el futuro. ¿Por qué es esto? Muy sencillo, porque primero hay que saber cómo jugar y después vamos a saber con qué jugar. Entonces, por eso es importante primero el explicar las reglas a los participantes y después elegir la herramienta con la que vamos a trabajar. Ahora ya, casi que terminando, si no estoy mal, el tema es así, cuando uno desarrolla en estos entornos así donde hay mucha necesidad de coordinación y mucha necesidad de trabajo colaborativo, lo que pasa es que, digamos, cuanto más independiente es el equipo, ¿sí? Más capacidad tiene para desarrollar todo el solo, ¿sí? Por lo tanto, cuando la organización más compartimentada está, más dividida, ¿sí? Está, eh, más se dificulta el hecho de poder desarrollar ese producto fluidamente, ¿sí? Hay un ejemplo, ahí está, problema de calidad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede en las organizaciones habitualmente? Las organizaciones cuando detectan un problema de algo, ¿sí? Por ejemplo, como dice ahí, en control de calidad, lo que hace, lejos de simplificar el ciclo, lo que hace es, por supuesto que de forma inconsciente, ¿no? Porque además es hasta intuitivo lo que sucede. Lo que pasa es que no caen en que eso termina siendo perjudicial. Lo que hacen las organizaciones habitualmente es generan un área de especialización de eso que hay un problema. Entonces, en definitiva, lo que empieza a pasar es que todos los temas de calidad empiezan a pasar por esa área y lejos de solucionar problemas empiezan a generar cuello de botella. Entonces después atrás de eso viene, no, pero lo que pasa es que en esa área no es suficiente la cantidad de gente que hay y comienzan a agrandarla. Entonces, después empiezan los problemas de coordinación, porque hay mucha gente, entonces es como una bola de nieve. Y en realidad el tema es que lo que hay que hacer es capacitar a ese equipo que generó el problema de calidad, o a toda la organización que generó esos problemas de calidad, y enseñarles cómo hacer software de calidad, eventualmente. Pero hablo de calidad como puede ser testing, como puede ser el generar una tabla, como puede ser una estructura, como puede ser una arquitectura, o sea, no importa. El equipo es el que tiene que estar capacitado para absorber todo ese conocimiento extra que le va a permitir después la autonomía para el desarrollo. En definitiva, al crear nuevas funciones, las unidades y equipos de componentes y roles de coordinación, los gerentes fortalecen la fragmentación de la organización. Bueno, como decíamos, ¿no? Acá hablamos yo les comenté simplemente un problema puntual, pero digamos, va a todas las capas de lo que es el desarrollo, ¿no? Eh, roles, no sé, más equipos, más unidades, o sea, todo donde se ven problemas, si se agregan cosas, todo eso después eh, eh, genera mucha más fragmentación y por lo tanto una dependencia. A ver,
para simplificarlo, cuando trabajamos de esa forma, nuestro cliente es mentira que es el cliente final, es el destinatario del software. No es. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para la gente de base de datos, ¿sí? El cliente no es el del software, no es el destinatario, el servicio, el que se le va a entregar el producto. El cliente de la gente de base de datos son los desarrolladores. Son la gente de sistemas operativos, son la gente de telecomunicaciones. Esos terminan siendo los clientes. Y que en definitiva, digamos, si uno se pone a pensar, no tiene mucho sentido, porque ¿para qué estamos? Estamos para entregar software, estamos para entregar productos, estamos para simplificar la vida a las personas. ¿Sí? Entonces, eh, por ese lado es que, más que gestionar las dependencias, ¿sí? Lo que habría que hacer es tratar de reducirlas o de eliminarlas. Esa es la tendencia. Ya solo con el hecho de ser consciente de eso y poder gestionar las dependencias, poder limitarlas, eh, ya es un gran avance. Ya la organización va a empezar a funcionar mucho mejor. ¿Sí? Eh, bueno, esto es un poco lo que veníamos hablando. A nivel de equipo, lo que sucede es que cuando hay gente que no tiene todas las capacidades dentro del propio equipo, se sale a buscar el conocimiento afuera, entonces se traspasa ese desarrollo a otros equipos y ahí vuelve a suceder lo mismo. ¿Sí? Eh, ¿Y cómo se soluciona? Bueno, nada, la solución rápida es cortemos por lo sano y corramos la liebre, empezamos a seguir el caminito de las dependencias, ¿sí? La solucionamos entre comillas, lo que hacemos es perseguirla, la dependencia, y estar ahí pegado, y decir, bueno, esta tarea pasó para tal lado, ¿en qué quedó? Ahora pasa para tal otro, ¿en qué quedó? Y eso evidentemente es una locura. Y la otra es una solución un poco más profunda, ¿sí? Que tiene que ver con, bueno, capacitar a la gente, eh, simplificar las arquitecturas con las que se está trabajando. Existen compañías que, aunque les parezca mentira, tienen 300, 400, 500 aplicaciones, todas independientes, todas separadas, todas con su propio diseño, y bueno, obviamente que es absolutamente caótico. Eh, bueno, nada, en general esos equipos que yo les digo con multifunciones y eventualmente tratar de que esa información se comparta lo más posible. Y por ahí estamos. Me están quedando 3 minutos por la sesión de Zoom. Si tienen alguna pregunta, soy todo oídos. Me pueden escribir por el chat si quieren también. ¿No? A ver si... Ahí. ¿Todo bien? ¿No hay preguntas? No, todo bien. Se durmieron todos. Bueno, No, no, todo claro, todo claro. perfecto. Perfecto. Bueno, voy a dejar de grabar.